Una madre sostiene a su bebé en un puente. Se le nubla la vista, las rodillas le fallan. La mano de un desconocido se extiende. Los atrapa a ambos en plena caída. Ese hombre no solo los salvó ese día. Se quedó en la sala de urgencias durante 12 horas con personas que no conocía de nada. 6 años después, están casados y tienen 3 hijos. Esta es su historia y te va a emocionar de la mejor manera posible. Sarah Mitchell tenía 23 años, vivía en Portland, Oregón, y tenía 2 trabajos solo para mantenerse a flote. Tenía una hija de 6 meses llamada Emma, sin pareja, sin familia cerca, solo ella y ese pequeño ser humano que dependía de ella para todo. Los padres de Sarah habían fallecido en un accidente de coche 3 años antes, y el padre de Emma había desaparecido en cuanto se enteró de que Sarah estaba embarazada. Desapareció por completo, bloqueó su número, se mudó fuera del estado, todo lo que se puede imaginar. Así que allí estaba ella, haciéndolo todo sola, sirviendo mesas durante el día en un restaurante llamado Rusty's en Southeast Division Street, y luego introduciendo datos desde casa por la noche, después de que Emma se durmiera. Dormía unas 4 horas la mayoría de las noches y vivía a base de café y las patatas fritas que el cocinero le dejaba llevarse a casa. Su apartamento era un pequeño estudio en un edificio que siempre olía a moqueta vieja y a comida quemada. La puerta del baño no cerraba del todo. La calefacción hacía unos ruidos extraños, pero era suyo y lo estaba haciendo funcionar. O al menos intentaba convencerse a sí misma de que lo estaba haciendo funcionar, excepto que su cuerpo estaba empezando a rendirse. Llevaba semanas sintiéndose mareada. A veces veía borroso, como la estática de un televisor viejo. Tenía que agarrarse a la encimera del trabajo y fingir. Solo estaba limpiando mientras la habitación dejaba de dar vueltas. Le temblaban las manos cuando servía el café. Al final de cada turno, sentía las piernas como si estuvieran hechas de arena mojada. Se decía a sí misma que solo era cansancio, estrés, la vida. No podía permitirse ir al médico y, desde luego, no podía permitirse faltar al trabajo. La idea de llamar para decir que estaba enferma le provocaba un dolor de estómago peor que los mareos. Así que lo aguantó, como aguantaba todo lo demás. Eso es lo que hacen las madres solteras, ¿no? Aguantan. El 14 de septiembre, un martes, Sarah por fin consiguió un día libre. Un día libre de verdad, sin turnos extra que cubrir, sin trabajos secundarios a los que acudir. Decidió llevar a Emma al puente Hawthorne, uno de esos antiguos y hermosos puentes de Portland con pasarela peatonal. Era una tarde soleada, algo poco habitual en Portland, incluso en septiembre. Entonces pensó que quizá el aire fresco le vendría bien. Quizá ver a su pequeña sonreír a las nubes le recordaría por qué se estaba matando a trabajar. Quizás volvería a sentirse humana durante unos minutos. Vistió a Emma con un pequeño conjunto amarillo con patitos. Una de las pocas cosas bonitas que tenía, la metió en el portabebés, cogió su gastada bolsa de pañales y salió. El puente estaba a unos 15 minutos a pie de su apartamento. Emma estuvo gorjeando y agarrándose al pelo de Sarah durante todo el camino, ajena por completo al cansancio de su madre. Y sinceramente, eso hizo sonreír a Sarah. Al menos una de las dos era feliz. Estaba a mitad de camino del puente. Emma estaba atada a su pecho en el portabebés cuando ocurrió. El mareo volvió, pero esta vez era diferente, más fuerte, más intenso. Le empezaron a zumbar los oídos. Un sonido agudo que ahogaba todo lo demás. Su visión no solo se volvió borrosa, sino que empezó a cerrarse por los bordes, como si alguien estuviera tirando de una cortina negra sobre sus ojos. El brillante sol de septiembre de repente le pareció demasiado brillante, y luego demasiado tenue. Sabía que algo iba realmente mal. No era solo cansancio, era su cuerpo que se estaba apagando. Intentó agarrarse a la barandilla, pero sus piernas cedieron, sin previo aviso. En un segundo estaba de pie y al siguiente estaba cayendo. Y el único pensamiento que gritaba en su cabeza era Emma, protegiendo a Emma. Rodeó a su bebé con ambos brazos y giró el cuerpo para intentar amortiguar el impacto con su propia espalda, con su propia cabeza. Cualquier cosa con tal de mantener a Emma a salvo. No le importaba lo que le pasara a ella.
Solo que no le pasara nada al bebé. Por favor, que no le pasara nada al bebé. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar sintió unos brazos fuertes que la sujetaban por detrás, uno alrededor de su cintura y el otro sosteniendo la parte posterior de su cabeza. Alguien la había agarrado en plena caída. No podía ver quién era, porque había perdido casi por completo la visión. Solo tenía sonidos y sensaciones. Todo estaba amortiguado y lejos. Oyó la voz de un hombre, tranquila pero urgente, que atravesaba el zumbido de sus oídos. Te tengo. Os tengo a las dos. ¿Estás bien? Quédate conmigo. El hombre la bajó suavemente al suelo, sin soltar a Emma, que seguía segura contra el pecho de Sarah. Y otras personas se estaban reuniendo a su alrededor. Las voces se superponían. Alguien le preguntaba si estaba bien. Otra persona decía que le dieran espacio. Alguien estaba llamando al 911. Sarah intentaba decir que estaba bien, que solo necesitaba un minuto, pero las palabras no le salían bien. Movía la boca, pero nada tenía sentido. Todo le parecía lejano y como bajo el agua. El hombre seguía hablándole, manteniéndola consciente. Oye, mantente despierta por mí. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Cómo se llama la niña? Es un nombre precioso. Emma está bien. Ni siquiera ha llorado, ni una sola vez. Has hecho bien en protegerla. La ambulancia está al caer. Mantén los ojos abiertos. Mírame. Quédate conmigo. Se llamaba Michael Torres. Tenía 31 años. Trabajaba como supervisor de obras para una empresa de construcción comercial en Portland. Estaba cruzando el mismo puente en su hora de almuerzo, de vuelta a la obra al otro lado del río, cuando vio a Sarah tropezar. Había sido bombero voluntario durante 2 años en la universidad, así que sus instintos se activaron. La mayoría de la gente se queda paralizada en situaciones de emergencia. Su cerebro ve el peligro y se bloquea. Michael corrió. Había visto cómo caía Sarah. Vio al bebé atado a su pecho y su cuerpo se movió sin pensar. Dejó caer su bolsa de almuerzo y echó a correr. Las alcanzó con medio segundo de margen antes de que la cabeza de Sarah se estrellara contra la acera de hormigón. La ambulancia llegó unos 8 minutos después. Los paramédicos examinaron primero a Emma. Perfecto, ni un rasguño, ni siquiera asustada. Luego empezaron a atender a Sarah. Su presión arterial era peligrosamente baja, algo así como 80/50. Su frecuencia cardíaca era muy irregular, saltando de 40 a 120. La subieron a una camilla y la metieron en la ambulancia. Sarah estaba entrando y saliendo del inconsciente, pero no dejaba de preguntar por Emma. Intentaba ver a su bebé extendiendo las manos temblorosas. Michael recogió la bolsa de Sarah que se había caído durante el derrumbe, una vieja bolsa de lona con la cremallera rota, y miró a los paramédicos. Voy con vosotros. Le dijeron que no era familia, que no podía ir con ellos. Política del hospital. Michael no discutió, solo dijo, entonces os seguiré en mi camioneta. Y así lo hizo. Corrió de vuelta al lugar donde había aparcado, se subió a su destartalada Ford y siguió a la ambulancia hasta el hospital de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, saltándose los semáforos en ámbar para mantener el ritmo. Esto es lo que hay que saber sobre Michael. Era el tipo de persona que ayudaba a las ancianas con la compra y se detenía a cambiarle las ruedas a desconocidos en la autopista. Su madre lo había educado así después de que su padre los abandonara cuando él tenía 7 años. Ella siempre le había dicho, ayuda a la gente porque eso es lo que hacen las personas decentes. Se había casado una vez, hacía años, pero la relación terminó mal. Su ex mujer le dijo que se preocupaba demasiado por los demás y no lo suficiente por su matrimonio. Le dijo que estaba casado con ser un héroe, no con ella. Tras el divorcio, 3 años atrás, se volcó en el trabajo y dejó de intentar salir con otras mujeres. Pensó que estaba mejor solo. Así era menos complicado. Nadie a quien decepcionar. Pero algo en ver a Sarah caer con ese bebé, algo en lo asustada que parecía, en lo sola que estaba, le impedía marcharse. Le parecía mal por una razón que no podía explicar. Así que se quedó en el hospital. Ingresaron a Sarah y llevaron a Emma a que la examinara un pediatra. Aunque parecía estar perfectamente bien,
Sarah seguía entrando y saliendo del estado de conciencia. Los médicos le hicieron análisis de sangre y los resultados les hicieron sacudir la cabeza. Tenía anemia grave. Sus niveles de hierro eran críticamente bajos. Su hemoglobina estaba en 7 cuando debería estar por encima de 12. Combinado con la desnutrición, el agotamiento y el estrés crónico, su cuerpo simplemente se había apagado. Necesitaban hacerle más pruebas, mantenerla ingresada durante la noche, probablemente más tiempo. Le administraron hierro y líquidos por vía intravenosa de inmediato. Michael se sentó en la sala de espera con Emma en brazos. Esta pequeña de 6 meses que ni siquiera lo conocía, solo lo miraba con sus grandes y curiosos ojos marrones. Tenía los ojos de Sarah. Una enfermera se acercó y le preguntó si era el padre. Él respondió que no. Ella le preguntó si era familia. Él respondió que no, no. Ella le preguntó si había alguien a quien pudieran llamar, algún contacto de emergencia. Él no lo sabía. Ni siquiera había conseguido el nombre completo de Sarah antes de que la llevaran a urgencias. Solo sabía su nombre de pila porque lo había oído decir al paramédico. Así que esperó. Se sentó en esa incómoda silla de plástico de la sala de espera de urgencias, sosteniendo a la bebé de una desconocida durante 12 horas seguidas. Le dio el biberón a Emma cuando se puso inquieta, alrededor de las 6 p.m., utilizando la leche de fórmula que le proporcionó el hospital. Le cambió el pañal en el cambiador del baño. Le costó un poco, porque hacía años que no lo hacía, desde que su sobrino era un bebé. Cuando ella no se calmaba, alrededor de la medianoche, la paseaba por los pasillos, meciéndola suavemente y tarareando canciones que apenas recordaba de su propia infancia. Viejas canciones country que solía cantar su madre. Probablemente, las demás personas que estaban en la sala de espera pensaban que él era el padre. No les corrigió. Era más fácil así. Alrededor de las 2:00 de la madrugada, un médico finalmente salió y le dijo que Sarah estaba estable. Estaba despierta. Preguntaba por su bebé y se ponía nerviosa porque no sabía dónde estaba Emma. Llevaron a Michael de vuelta a su habitación en urgencias. Sarah estaba conectada a un gotero, pálida y agotada, pero despierta. Tenía el pelo revuelto y los ojos rojos de llorar. Cuando vio a Emma en los brazos de Michael, sana y salva, y durmiendo plácidamente contra su hombro, empezó a llorar de nuevo. No era un llanto de tristeza, sino de alivio, de esos que brotan desde lo más profundo del pecho cuando crees que lo has perdido todo, y entonces descubres que sigue ahí. Michael le entregó a Emma con cuidado, y Sarah simplemente la abrazó. Le besó la cabeza unas 100 veces. Le susurró, «Mamá está aquí, está aquí. Mamá te tiene. Lo siento mucho, cariño, lo siento mucho». Entonces miró a Michael como si lo viera por primera vez. «¿Te quedaste?» Él se encogió de hombros, sintiéndose de repente incómodo. «Sí, no me parecía bien irme. Tú has estado aquí todo este tiempo con ella. Ni siquiera nos conoces. Alguien tenía que hacerlo. Es una niña buena. No me ha dado muchos problemas. Solo ha llorado 2 veces». Sarah no podía dejar de mirarlo. Este completo desconocido que le había salvado la vida. Había salvado la vida de su hija y luego se había quedado para asegurarse de que estaban bien cuando podría haberse marchado sin más. Nadie le habría culpado, pero se quedó. Ella ni siquiera sabía qué decir. Gracias, le parecía demasiado poco, demasiado simple para lo que él había hecho. Durante los 3 días siguientes, mientras Sarah estaba en el hospital, recibiendo tratamiento y siendo monitorizada, Michael siguió apareciendo. La visitaba durante su pausa para comer. Traía café de la buena cafetería de la calle y comida de verdad, porque la comida del hospital es horrible. Sándwiches, fruta, cosas que no fueran misteriosos pasteles de carne. Cogía a Emma en brazos mientras Sarah comía o se duchaba en el baño del hospital. La ayudó a averiguar cómo ponerse en contacto con su casero para explicarle por qué había faltado al trabajo y no podía pagar el alquiler a tiempo. Incluso llamó a su jefe en la cafetería y le explicó la situación. Prácticamente le rogó que no la despidiera. Le prometió que volvería tan pronto como los médicos le dieran el alta. Antes de que Sarah fuera dada de alta, intercambiaron números para mantenerse en contacto.
Michael le dijo, asegúrate de que estás bien. Te llamaré para ver cómo estás tú y Emma. Pero se convirtió en algo más que eso. Michael le enviaba un mensaje cada mañana. Solo un simple, ¿cómo te encuentras hoy? Luego empezó a visitar el apartamento varias veces a la semana, trayendo comida, porque se dio cuenta de que la nevera de Sarah estaba prácticamente vacía, salvo por leche caducada y medio tarro de mantequilla de cacahuete. Luego empezó a venir a cenar, lo que se convirtió en que él cocinara la cena, porque Sarah admitió que vivía a base de sándwiches y sopa enlatada y que no tenía ni idea de cómo cocinar nada de verdad. Emma empezó a buscarlo cuando él entraba por la puerta, a reírse de sus caras graciosas y a dormirse en su hombro mientras veían películas. Sarah intentó mantener la guardia alta. Ya había sufrido antes. El padre de Emma le había prometido el amor eterno y lo había cumplido. Nada más que un número bloqueado y la pensión alimenticia. Nunca pagó, pero Michael era diferente. No hacía grandes promesas. No decía nada sobre para siempre o siempre. Simplemente aparecía día tras día. Arregló el grifo que goteaba en el baño de Sarah y que el casero seguía ignorando. Instaló un detector de monóxido de carbono porque ella no tenía uno, y eso le asustaba. Un día trajo un juego completo de silla para el coche y cochecito, en buen estado, de un compañero de trabajo cuyos hijos ya no los usaban, porque los de Sarah estaban literalmente pegados con cinta adhesiva. 6 meses después del incidente del puente, tuvieron su primera cita oficial. La hermana de Michael cuidó de Emma. Fueron a un tranquilo restaurante italiano del centro y hablaron durante 4 horas seguidas. Sarah le contó todo sobre la pérdida de sus padres en el accidente, sobre cómo el padre de Emma las había abandonado, sobre lo asustada que estaba todo el tiempo, que no era suficiente para su hija, que estaba fracasando. Michael la escuchó de verdad, no se limitó a esperar su turno para hablar. Luego le contó sobre su divorcio, sobre cómo sentía que había fracasado en lo más importante de su vida, sobre su miedo a volver a intentarlo, porque ¿y si volvía a equivocarse? Pero ahí estaban, intentándolo de todos modos. Un año después de esa primera cita, Michael le pidió matrimonio. Nada lujoso. Lo hizo en el pequeño apartamento de Sarah. Bueno, Emma golpeaba ollas y sartenes en un rincón, como si fueran la peor batería del mundo. Él se arrodilló y dijo, no creía que volvería a querer esto nunca más. Una familia para siempre. Alguien que dependiera de mí, pero entonces os conocí a vosotras dos y no puedo imaginar mi vida de otra manera. Vosotras sois lo único para mí, las dos. ¿Queréis casaros conmigo? Sarah dijo que sí antes incluso de que él terminara la pregunta. Lloraba y reía al mismo tiempo. Se casaron en una pequeña ceremonia en un parque de Portland. 6 meses después, Emma fue la niña de las flores, o al menos lo intentó. Sobre todo, se comió los pétalos y tiró la cesta. Vinieron los compañeros de trabajo de Michael. Vinieron los compañeros de trabajo de Sarah del restaurante. No fue una boda grande ni cara, pero fue real. Era suya. Lo era todo. 2 años después, tuvieron su segunda hija, Lily. Un año después, su hijo, Jack. Michael adoptó oficialmente a Emma, así que, legalmente, se convirtió en Emma Torres. Su hija en todos los sentidos que importaban, en todos los sentidos que contaban. Ahora, 6 años después de aquel día en el puente, viven en una casa de 3 dormitorios en las afueras con una puerta azul. No es enorme, pero tiene un patio trasero donde juegan los niños y un árbol. Están planeando construir una casa en el árbol. Sarah volvió a la escuela y se convirtió en enfermera titulada. Trabaja en la misma sala de urgencias donde la atendieron aquel día, ayudando a otras personas de la misma manera en que la ayudaron a ella. Michael sigue trabajando en la construcción, pero ha montado su propia empresa con 2 amigos. Emma tiene ahora 8 años y conoce la historia. Sabe que Michael no es su padre biológico, pero también sabe que él es quien decidió quedarse. ¿Quién la eligió a ella? ¿Quién los eligió a ellos cuando nadie más lo hizo? Sarah dice mirando hacia atrás, desmayarse en ese puente fue lo peor y lo mejor que le había pasado nunca. La obligó a aceptar ayuda. La obligó a confiar en alguien.
Estaba tan acostumbrada a hacerlo todo sola que se había convencido a sí misma de que así era como tenía que ser. Que necesitar a la gente era una debilidad. Pero Michael le enseñó que dejar entrar a alguien no es rendirse. En realidad es lo más valiente que se puede hacer. Michael dice que piensa en ese día todo el tiempo, en lo fácil que habría sido llegar 30 segundos más tarde. Podría haber estado mirando su teléfono. Podría haber tomado una ruta diferente. Cómo 3 vidas podrían haber terminado allí mismo, en el cemento. Pero no fue así. Y ahora puede acostar a 3 niños cada noche y despertarse cada mañana junto a la mujer que ama. Lo llama el mejor descanso para almorzar de su vida. A veces, el universo te coloca exactamente donde necesitas estar, justo cuando alguien más te necesita más. Y a veces, un solo segundo de valentía, una decisión de no mirar hacia otro lado, crea un amor para toda la vida que lo cambia todo. Suscríbete si esta historia te ha llegado al corazón.